Dios bendiga al pueblo de Dios y los hermanos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Sara Ruberte del programa Orientando a la Familia, el cual hoy le estaremos hablando sobre el tema Examíname, oh Dios. Y tengo de invitado al hermano Rodríguez. Amén. Amén. Y vamos a estar leyendo el Salmo 139, versículos 7 y 8. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y en el Seón hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y amén. Así que el hermano va a estar orando. Amén. Vamos a orar para poner este servicio, este video en las manos del Señor, que sea de bendición. Yo creo que mientras hayan oídos que estén atentos a escuchar la palabra del Señor, Dios habla. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Amén. Padre, nos acercamos delante de ti en esta preciosa hora, Señor, agradeciendo por el tiempo, por la oportunidad que nos permites estar, Señor, a través de esta plataforma, amado Dios, en el cual somos de bendición al pueblo que está en diferentes lugares, Señor, en el cual sabemos que tu presencia está con ellos. Señor, dirígenos, Padre amado, pase ese carbón encendido sobre nuestros labios, Señor, para poder hablar conforme al Espíritu Santo, Señor. Quita todo aquello que quiera, Señor mi Dios, servir de obstáculo para que la palabra no se lleve a cabo. Creemos, Señor, que los aires son limpiados, que el poder tuyo, amado Dios, está con nosotros. Creemos, amado Dios, que por medio de esta palabra, aquel que nos escucha, aquel Señor que está escuchando la palabra, Señor amado, la palabra tenga el efecto y haga efecto en esas vidas y en esos corazones. Allí en el lugar donde está, Señor, ahí en el lugar donde se encuentra. Pon atentos esos corazones para recibir de ti, Señor, no de nosotros, sino que de ti, tu palabra. En esta hora rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos dirija y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Le quiero leer también el Salmo 139, el 23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. Estamos, ¿verdad?, hablando de examíname. Examíname, ¿verdad?, en su significado quiere decir investigar, escudriñar con diligencia y cuidado de algo, reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Eso es, ¿verdad? Cuando uno se va a examinar, todo eso tiene que acontecer. Pensaba, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos unos achaques, ¿verdad? Como decimos los puertorriqueños, unos achaques, unos síntomas. Y vamos al médico y el médico pues comienza, ¿verdad? Pues tenemos que escultarlo, ¿verdad? Chequearlo, a ver qué es lo que pasa. Y cuando él le va preguntando al paciente, el paciente le va diciendo unos síntomas y él le va diciendo, pues hay que mandarle a hacer ciertos, ¿verdad?, análisis como las placas, como análisis de sangre, cuánta cosa hay, ¿verdad?, de la ciencia, ellos mandan a hacer. Y después también hay unos exámenes, ¿verdad?, físicos, y a nosotros como pacientes nos atemoriza, ¿verdad?, nos pone nerviosos cuando van a bregar con nuestro cuerpo. No queremos, a veces no queremos que nos chequeen, porque tenemos miedo que encuentren algo, ¿verdad que sí? Que encuentren algo que no los agrada. Pues así mismo, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos, Señor, escudriñame. Pues tú le estás diciendo al Señor, escudriñame. Pues tienes que saber que si hay unos pecados ocultos, el Señor te lo va a decir. ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo, hermana, que respecto a esto de que usted está hablando de examíname, yo creo que el temor de muchos es el diagnóstico.
el resultado después de todo, ¿no? Después de que te han examinado, porque hay personas que tienen temor y dicen, ¿qué tal si me dicen que tengo cáncer? Ay, Dios mío, Es sí. una enfermedad de muerte, o qué tal si me diagnostican SIDA o algo así, ese es un temor. Pero me encanta esta historia, hermano, que es bien amplia y es estos salmos que está hablando acá, es el salmista David, Ujú, que en su trayectoria de David es una trayectoria muy larga. Y algo más interesante es que el rey David, la misma Biblia dice, un hombre conforme al corazón de Jehová. ujú, Entonces David, eh, en el libro de Salmos, él mismo dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. O sea, antes de que fuese formado, Dios ya conocía a David. Y también Dios ya tenía propósito en la vida de David. Cuando estaba en el campo como un pastorcito de ovejas, que estaba cuidando allá las ovejas de su padre, ujú, ya Dios estaba allí viéndolo, examinándolo, estaba viéndolo porque la Biblia dice que los ojos de Jehová ujú. atalayan la tierra y que no hay nada oculto fuera de él. Cuando leemos el Salmo 139 nos damos cuenta la grandeza de nuestro Dios. Y es que David entendía, y no hay hombre que entienda mejor esto, que dice, pero es que no está el pensamiento, imagínese qué tan profundo Dios nos conoce de que dice, no está el pensamiento en mí, en mi mente, y Dios ya sabe lo que estoy pensando. Eso es así. No está la palabra en mi boca, y Dios ya sabe lo que voy a decir. Y yo siempre sirva de que puedo observar, por ejemplo, para que lo entendamos un poco mejor, cuando nosotros vamos y vamos a alguna tienda, o vamos a algún dealer, algo a comprar un carro, Ujú, comprar una licuadora o algo, siempre con el aparato viene un manual. Y en ese manual hay muchas de las especificaciones que el fabricante del electrodoméstico que usted está comprando, del vehículo que usted está ujú. comprando, puso en ese manual todas las especificaciones. Y el tipo sabe dónde está cada cable, cada botón y cómo está el diagrama de todo, tal como él formó el electrodoméstico o el vehículo o el objeto. Ujú. Entonces esto me lleva a pensar, y yo siempre se lo he dicho a varias personas, que como nosotros, siendo una obra de arte, porque cada vez que nosotros nos miramos al espejo, entendemos de que no somos cualquier cosa. Nosotros, el que nos formó, sabía que íbamos a comer y que íbamos a necesitar hasta la saliva para resbalar el bocado. Imagínense qué tan cuidadoso es Dios que, por ejemplo, hoy, en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, el hombre se asombra porque hay una cámara que toma 20 fotos o 10 fotos en un segundo. Ujú. Pero el ojo, la vista que Dios ha creado en nosotros, puede tomar cuantas capturas en un momento a velocidades que es sorprendente. Y esto existe desde que nos formó el Señor a nosotros. Y entiendo de que somos esa obra de arte, que Dios nos conoce tanto, que sabe dónde está nuestro dolor, que sabe lo más íntimo de nosotros, sabe aquellas pequeñas cosas que nos agobian, que nos preocupan. Es tanto que nos conoce que cada célula de nuestro cuerpo, que la Biblia dice que cada cabello de nuestra cabeza están contados, que cómo nosotros podemos ocultar algo a nuestro creador, a quien nos formó. Ujú. Y David lo entiende muy bien. Esto David lo entiende muy bien. Y dice, Señor, yo puedo esconder muchas cosas. Yo puedo tratar de ocultarlo, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que ¿a dónde iré de tu presencia? Como lo habla el Ujú. Salmo 139, ¿no? Que dice, has escudriñado, en el 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y adelante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Ujú. Y si en el Seol
he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, y aún las tinieblas no me encubren de ti, y aún la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué profundidad, Tremendo. como lo mismo que usted hablaba. Ujú. Sé un médico que conoce tan solamente lo que le han enseñado de nuestro cuerpo. Imagínese del que lo creó. Exacto. Pero me gustaría que en esta parte hablase un poco de David, de una historia de David, Ujú. de cómo David en una ocasión quiso ocultar algo a Dios. Sí. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a, a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ay, papá. Ujú. Entonces David envió a decir a Juan, envíame a Urías Eteo, y Juan envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Juan y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Como Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Ujú. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, Interesante. ajá, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mire, cómo la persona va maquinando, ¿verdad? De su pecado, de su pecado. En su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido de muerte. Ay, santo Dios, Padre Celestial. Fíjese lo que es este pecado, porque él toma, ¿verdad? Una mujer
que es esposa de Urías, de uno de sus soldados, y cómo, ¿verdad? Planifica de que él estuviese con ella para achacarle, ¿verdad? El hijo a él. Pero sin embargo, él era fiel a su rey y no se acostó, y aunque él lo borrachó, tampoco durmió con ella. Pero como no pasó eso, pues entonces él maquinó, pues hay que ponerlo al frente de la batalla para que lo maten. Y él murió. Fíjese el cómo, ¿verdad? David, siendo un hombre tan temeroso de Dios, que sabemos, ¿verdad? Como decía el hermano Rodríguez, desde el principio, cómo él batallaba, ¿verdad? Cuando uno ve, cuando un oso o cuando venía, ¿verdad? Alguien a lastimar sus ovejas, el cómo él lo mataba, porque él no quería que le hicieran daño a las ovejas. Sin embargo, planificó, ¿verdad? La muerte de Urías, debido al pecado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Pero como Dios sabe todas las cosas, él se quedó callado. Él no dijo nada, ¿verdad? Y pasó el tiempo y esta mujer da a luz. O sea, y el niño muere porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que murió. Y él pues siguió quedándose con ella, pero el Señor, como todo lo ve, y dice en Gálatas 6:1, me parece que dice, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dios sabía lo que David tenía oculto. Él lo sabía. Y le mandó a quien, a un mensajero, le mandó a Natán, ¿verdad? El cómo, ¿verdad? En el capítulo 12 de Segunda de Samuel, que dice, ¿verdad? Jehová envió a Natán a David, y viniendo él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Fíjese cómo el Señor utiliza a Natán con una sabiduría tremenda, porque le trae un ejemplo. ¿Qué él haría? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de sus vasos y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¡Ay, santo Dios! Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjese cómo David le trae este ejemplo. O sea, Natán le trae este ejemplo a David, y David mismo dice, ¿verdad?, que aquel hombre tenía que morir. No. Tenía que morir porque no tenía misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo ungí por el rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y de tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Dios. Tremendo. Cómo el Señor lo confronta.
Cómo el mismo Dios confronta a David a través de Natán. ¿Por qué? Porque le trae el ejemplo y él le dice, ¿verdad? Que es digno de muerte. Y lo confiesa por su misma boca. Por su misma boca. Fíjese que en ningún momento él piensa que él estaba haciendo lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Así que te dejo. Wow, es interesante todo esto, hermana. Ujú. Se me hace muy interesante. Mire, vamos a darle un giro muy hermoso. Porque David lo confiesa y dice, este hombre este hombre, o sea, merece morir, es digno de muerte, porque lo que ha hecho es injusticia. Exacto. Entonces, él ve la gravedad de lo que hizo el hombre, ¿no? Y se lo está explicando en una forma de historia, el profeta, en una forma de parábola, para hacérselo entender y explicárselo con más claridad. Ujú. Pero David nunca se lo esperaba que el profeta le dijera, ese hombre eres tú, Ay, Dios. o esa mujer eres tú. Porque mire, aquí es que nosotros muchas veces queremos, como hay un dicho que dice, ¿por qué quieres tapar el sol con un dedo, no? Ajá. ¿Por qué quieres mantener pecado oculto cuando tú sabes de que Dios lo sabe todo? Y Dios, Él mismo en su palabra dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, tiene que haber una paga por nuestras acciones. Entonces nosotros debemos de aprender de esta historia de David, porque, mire, hermana, esto es muy interesante para nosotros como siervos del Dios Altísimo, Ujú. de que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que significa la palabra santidad es apartado. O sea, una persona que tiene que vivir apartado para Dios. O sea, para que Dios lo use, tiene que estar usted guardándose para que Dios deposite de su espíritu sobre de nosotros. Amén. Porque Dios no puede estar en un templo, porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces David había sentido el gozo de la salvación de Dios, pero en una ocasión David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, porque a causa de nuestros pecados, nosotros ofendemos a Dios, y en esta ocasión David estaba tratando de ocultar el pecado que había hecho. Había mandado a matar a uno de sus propios soldados. O sea, una cosa bien satánica todo esto. Uno de los más fieles. Uno de los fieles. Ujú. Y mire qué interesante. Esto nos da a entender, hermana, que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados que se mueven en las regiones celestes. ¿Qué nos quiere dar a entender? La Biblia también a nosotros nos dice de que nosotros somos una milicia, somos soldados de Cristo, y que nosotros tenemos que estar todo el tiempo orando, velando, ayunando, para no caer en un descuido como le pasó a David. Porque lo que pasa es que David, su ejército está en pelea y David allá de vacaciones. Sí. David de vacaciones, o sea, no me imagino en ese David, en ese estado en el cual se encontraba. La Biblia dice que permanezcamos en la oración, que ayunemos, o sea, las armas, que los habla la palabra, ¿no? Que las armas, que estemos con toda la armadura del Señor para que podamos estar firmes y resistir sobre las asechanzas del enemigo. Entonces, la oración a nosotros nos evita en caer en tentación. Hágase cuenta, David sube a la terraza y ve a esta mujer. Y este hombre, en vez de estar en la guerra con sus soldados, está ya dándole la oportunidad al enemigo para que aproveche esa ocasión y lo haga caer. Ahora, con esto no quiero decir de que, porque la Biblia dice que el pecar pues es una decisión, ¿no? Nosotros decidimos si pecar o no. Pero el enemigo dice que ahí está la tentación a las puertas. El pecado está a las puertas. Así que hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de autoridad que en algún momento se han descuidado. Y el enemigo los ha hecho caer. Y lo peor de todo es esto,
que han tratado de ocultar su pecado delante de Dios. Sabe, hermana, que cuando el profeta Natán le declara esta palabra a David, porque habrá gente que dirá, oh, pero no es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Los hombres de Dios no es que sean perfectos, tienen No, batalla. La exacto. diferencia es que el hombre que reconoce de que ha pecado contra Dios se arrepiente. Y la palabra arrepentimiento lo que significa es cambio de dirección. O sea, arrepentimiento dice la Biblia que Él no rechaza un corazón que viene contrito y humillado Humillado. delante de Él. Es como la parábola del hijo pródigo. Se fue, hizo lo que quiso en aquella provincia, volvió, se arrepintió y el Padre lo recibió con los brazos abiertos. ¿Me Exacto. entiende? El arrepentimiento. Ahora, pero David había tardado en confesar al Señor su pecado, en confesar a Dios su pecado, lo quiso ocultar. Y Dios esperó para que David con sus propios labios confesara su pecado. Exacto. Pero ¿qué pasó? Fue necesario que Dios, porque como David se tardó tanto en decir, no, es que la mujer en realidad estaba muy hermosa o no sé, pero dijo, oye, esta no sé si valdrá la pena decírselo a Dios, pero esta mujer no quiero, en realidad no quiero soltarla. Ajá. Entonces, tardó tanto en confesar su pecado que fue necesario que el profeta Natán llegase y le contase esta historia, y el mismo David se tiró el juicio encima y dijo, este hombre merece morir. Ay, Dios mío. Entonces, Él mismo se puso el tranqui de la... él mismo cayó Ajá. en eso. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí a nosotros? Dice la Biblia que nunca se apartó, como se lo dijo el profeta, nunca se apartó la espada del reino de David. Y fue tanta la consecuencia de su acto que Ajá. aún sus propios hijos lo querían matar. Eso es así, las consecuencias del pecado. La consecuencia es que es eso, hermana, es como una maldición. Ujú. O sea, a veces creemos que pecamos y no van a haber Consecuencias. consecuencias de nuestros pecados. Así que, ¿cuál fuera el mensaje para aquellos hermanos o para aquellos varones que son siervos de Dios, pero Ujú. que han caído en pecado, hermana, y no han confesado su pecado y están sirviéndole a Dios y tal vez ya pasaron 13, 14 años, 10 años, 2 años en que ellos cometieron ese pecado, pero nunca se lo comentaron a Dios cuál fuera el trato que tendría que tener Dios o qué acción deberían de tomar ellos con Dios. Fíjate, ahora viene a mi memoria, ¿verdad? No sé por qué llegó esto a mi memoria, pero lo voy a decir, ¿verdad? Me voy a cuidar de los nombres. Pero hubo un varón que por años, eh, dentro de la iglesia cristiana, ¿ok? Cristiano, dentro de la iglesia, eh, pues, muy bien, muy bien, muy bien. Y ante los ojos de los demás, muy bien. Pero hubo una situación que pasó, que hubo una víctima Ujú. de parte de él que confesó el pecado que ese varón tenía. Sí, Tremendo. lo tuvo que confesar pero llevaba años, Rodríguez, años ocultando eso y años Sí. fingiendo Ajá. que todo estaba bien, que era lo mejor, lo más confiable, Ujú. pero había un pecado oculto y un pecado bien triste porque bien ha llegado a la víctima y una víctima completamente pequeña. Estoy hablando de una niña, apenas de comenzando a vivir. Y no fue cuando esta niña, ya adulta, que pasó una serie de cosas, una serie de situaciones, de depresión, Ujú. cayó en un mundo difícil, ¿verdad? Que hizo ella cosas difíciles debido a ese pecado de esa persona. Ujú. Fíjate. Y ella misma fue
la que le dijo, tienes que confesar el pecado para que seas libre, porque yo te perdono. Ay, santo Oh, Jehová, Dios mío. Es fuerte. santo Jehová. Lo confrontó. Tuvo que ser la misma persona la que fue lastimada, la que Dios utilizó para decirle, no finjas más ante los demás, porque tú tienes este pecado oculto. Y fue un pecado que me hizo tanto daño a mí desde mi niñez hasta mi adultez. Y fue bien difícil. Pero cuando él confesó el pecado, entonces hubo liberación. Hubo esa liberación porque lo confesó y pidió perdón. Wow. Pidió perdón. Pero así hay muchos, Rodríguez, así hay muchas personas que pues dicen, no, pues yo sigo hacia adelante, sigo predicando, sigo haciendo esto, pero está ese pecado oculto. Está ese pecado oculto que todavía no le han dicho al Señor. Señor, y Dios lo sabe, pero Dios está esperando que tú lo confieses, que usted lo confiese. ¿Para qué? Porque cuando confesamos, alcanzamos misericordia. Amén. Alcanzamos misericordia. Claro, esto le sirvió a esta víctima para entonces llevar en su mensaje cuando ministraba a ciertas personas que el Señor le daba la oportunidad de ministrar, que habían pasado situaciones como ella la pasó. Pero casi siempre son allegados. Rodríguez, allegados. Qué triste. Sí, bien triste. Pero Dios siempre va a esperar de usted que usted confiese. No, él trata de no mandarle a un Natán. Sí. Y son Pero importantes los Natanes. Exacto, son bien importantes porque en el caso de ella se convirtió en un Natán. Wow. Ella se convirtió en un Natán. Le tuvo que decir, ¿cuándo vas a confesar el pecado? Dios mío. ¿Cuándo tú vas a confesar el pecado? Es duro. Es como con Rodríguez, como tú decías del hijo pródigo, hasta que él no se arrepintió, que dijo, he pecado contra mi padre y contra Dios. Él se arrepintió porque él vio que cayó bien bajo, estaba en el suelo. Pero él dijo, iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. Y allí le confesaré que había pecado contra el Padre y contra Dios. Aleluya. Y contra Dios. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia que están supuestamente lo más bien, pero delante de Dios no están bien. Y Dios no puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de David pasó todas estas consecuencias, sus hijos. Mire, con la familia fue que pagó las consecuencias. Absalón. Entonces, tú tienes pecados ocultos y dices, pero ¿por qué mi marido me dejó? Ay, santo Jehová. ¿Por qué me dejó mi marido? ¿Por qué me dejó sabiendo que tengo hijos? ¿Por qué dejó los hijos y no los ha procurado más? Examínate. Son consecuencias. Mire, y viene otra cosa a mi memoria, donde otra víctima, aleluya, también fue violentada, aleluya, por alguien de su familia. Y esta persona que fue víctima salió embarazada. Ay, santo. Pero ella tuvo el valor de decirle a su esposo, me pasó esto con esta otra persona y estoy embarazada.
pero no lo quiero voltar al santo. Es difícil, Qué fuerte. es bien fuerte. Y el esposo le dijo, yo te entiendo y vamos a criar ese niño. Aleluya. Eso sí es algo fuerte y vemos, ¿verdad?, cómo este esposo valorizó tanto a su esposa, porque él sabía que pues ella no tuvo culpa, pero aún así muchas personas, ¿verdad?, le dijeron, no, aborta porque pues eso te va a afectar a tu matrimonio, no le digas nada a tu esposo, dile que es de él. Pero si ella le dice que es de él, Una mentira. es una mentira y entonces cae en un pecado Otra culpa. oculto. Son ataduras, porque al Exacto. final de todo son ataduras, hermano. Ujú. Cuando usted confiesa la verdad es tan pura que es como la luz, como un rayo de luz que cuando penetra las tinieblas se da a ver lo que hay allá al fondo, lo descubriña. La luz descubriña y aun cuando se es muy espesa las tinieblas, ese rayo de luz traspasa y puede sacar a la luz lo que hay debajo de las tinieblas. Ujú. El detalle aquí, hermana, es que cuando esta gente permanece, por ejemplo, si tú permaneces en un engaño y en una mentira y nunca quieres confesar tu falta, eso te tiene atado. Cuando tú lo confiesas, eres libre. Es libre. Hay un dicho que dice, hermano, y esto es muy interesante, dice, prefiero herirte con la verdad y no matarte con la mentira. Exacto. Porque es que la verdad, aunque te hiere, como cuando la sal cae en una herida abierta, la sal te quema, te arde, Pero te sana. sana, te Sana. purifica. Y eso es que cuando tú hablas con la verdad, eres libre. O sea, el proceso tal vez va a ser duro, porque quiero recalcar algo, hermano, en esto que usted acaba de mencionar, algo de que usted acaba de testificar, ¿no? Ujú. De este tipo de personas que hicieron este daño. Sí. Mire, hermano, una de las cosas es que somos hijos de Dios y nosotros podemos eh, de alguna forma confesar nuestra falta cuando somos sinceros y podemos ser perdonados por la víctima. Ujú. Pero quiero aclarar esto. La paga de nuestros actos, lo que siembra el hombre, eso cosecha. Las consecuencias, Ujú. van a haber consecuencias. Porque mira, dice la Biblia que ninguna ley ha sido establecida si no es porque Dios las ha puesto. Dios Ujú. ha puesto las leyes. Y yo creo que aunque una persona, por ejemplo, si es una persona que ha abusado de alguna niña, sea pastor, sea líder de alguna congregación, y esta persona crece, porque mire, las heridas que se le causan a esta persona, a este Sí, niño, a esta enorme. niña, es algo doloroso. O sea, les arruinan la vida porque estas personas se cortan, estas personas entran en depresión, estas Ujú. personas, y créanmelo, Intentan suicidarse. ahora, yo estoy muy de acuerdo que estas personas, aunque sean perdonadas por su víctima, tienen que pagar con las leyes. Correcto, Porque correcto. estas personas o les toca ir a prisión, pero tienen que pagar lo que hicieron. Sean Exacto. pastores, sean lo que Lo sea. que sea, sí. Porque es que no podemos nosotros, a Dios que ha establecido las leyes, Dios no puede ir en contra de sus leyes. Ujú. Entonces, tenemos que pagarla, porque mire, el rey David cayó en ayuno, pidiendo misericordia al Señor. Sí. No sé si fueron 8 o 7 días, tirado en Sí. el piso sin comer. Ahora, pero vemos que hubo muerte del niño, sí, Sí. la hubo. Claro. Ahí entró el juicio de Dios. Ujú. Pero también entró el juicio terrenal, que la espada del palacio de David nunca se apartó. Y las consecuencias de este acto fueron tan fuertes que sus propios hijos lo quisieron matar y le quitaron su esposa o concubina. Ujú. Y David tuvo que andar huyendo en el desierto, amén. Eso Entonces es. vemos de que tienen que haber consecuencias, obvio. Pero, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, la verdad te liberta. Sí. Y bueno, el tiempo nos ha avanzado bastante. Queremos orar, orar Sí. por liberación, Ujú. orar para que Dios traiga la respuesta, para que Dios traiga lo que se debe de hacer, porque yo sé que hay muchas personas oyéndonos Sí. y necesitan una respuesta de Dios. Vamos a orar,
hermana, para que Dios sea sanando, porque hay personas heridas también, que si Dios sea sanando, que Dios sea restaurando, pero sobre todo que Dios sea poniendo la valentía para que puedan confesar esos pecados ocultos, para que el Señor te siga usando. Si hay actos que te pueden llevar a prisión por lo que has hecho, pero aún en la prisión Dios te va a usar. Y si un día llegas a salir de esa prisión, también Dios te va a usar en una manera poderosa, pero no tengas oculto eso. Confiésalo, sé honesto y sincero, no te engañes. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No. Tú te estás engañando y aunque por mucho más tiempo que le des a ese engaño que estás ocultando, de nada te sirve porque eres un hipócrita. Entonces mejor confiésalo y sigue siendo un siervo de Dios, sincero, honesto, que Dios te va a usar y va a bendecir tu familia. No traigas maldición a tu vida con eso que escondes. Sí, yo creo que eso fue lo mejor que pudo haber hecho David, ¿verdad? Examíname, oh Dios. Examíname. O sea, él le dio el permiso, aunque el Señor no tiene que tener el permiso, pero él le dio el permiso. Examíname, oh Dios. Ajá. Tú que conoces el corazón, tú que conoces dónde se va mi vista, dónde se va mi palabra, dónde presto el oído. Sí, examíname, oh Dios, examíname. Porque cuando nosotros queremos ser libres, pues somos libres. Claro. Pero es como cuando hay una manifestación que si la persona no quiere ser libre, mire, por más que usted le ponga la mano, por más que usted reprenda, la persona no va a ser libre. Porque uno tiene que querer ser libre, libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y David, después, ¿verdad? Que tuvo ese Salmo 51, ¿verdad? Que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque uno sabe, es que uno sabe cuando uno está delante de Dios que está uno sabe que está en pecado. Uno lo sabe. No sabe. Uno lo sabe. No hay mejor persona que te conozca que tú misma. O que tú mismo. ¿Verdad? Y esto fue uno de esos hombres, por eso dice después en el 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Aleluya, qué lindo. Por eso es que David es conforme al corazón de Dios. Porque David, a pesar de que hizo todo lo que hizo, de pecar, pudo entender y pudo humillarse ante Dios. Y ese es el éxito que tuvo David. Y ese es el éxito que nosotros queremos que usted tenga. Mire, confiese su pecado. Si tiene que pagar las consecuencias, dígale al mismo Señor, yo sé que tengo que pagar las consecuencias, pero yo quiero que tú me devuelvas el gozo de mi salvación. Aleluya. Porque qué triste, dice que envejecieron sus huesos, porque la persona que está en pecado se disfigura, no le brilla el rostro, Claro. se ve amargado, se ve viejo o vieja. Aleluya, alábalo. Así que vamos a estar orando, como dijo el hermano Rodríguez, por esa liberación para que tú entiendas que te llegó la hora de decirle al Señor, examíname, examíname, Aleluya. porque no me siento libre, no soy feliz, porque hay pecado oculto dentro de mí. Aleluya. Así que vamos a estar orando. Sí, Señor. Te soltamos, ¿verdad? Que donde quiera que tú nos estés viendo, tú alces tus manos, tú abras tu corazón, tu mente
y le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú me examíname. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con tu siervo, Señor amado, clamando al único Dios que presta su oído, inclina su oído al clamor de sus siervos, Padre. Yo te pido junto a tu siervo que seas tú ministrando a cada vida que nos esté escuchando, aquella vida que necesita que confiesen sus pecados delante de ti, para que la salvación, el gozo de la salvación llegue a ellos. Por eso te pedimos que tú rompas cadenas, que tú rompas esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús, oh mi Dios amado, porque tú, Señor amado, cuando nosotros confesamos, hay liberación. Ay, Dios mío, amado. Hay liberación. Hay liberación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que en estos momentos se caigan las cadenas. Se caigan las cadenas de ese pecado. Pecados de adulterios ocultos. Pecados, aleluya. Oh Señor amado, de identidad. Oh, sacanda la masojalaya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se presentan como personas buenas, pero no lo son. Hay fingimiento, hay mucho fingimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, toca, Señor amado, renalguye, porque el Espíritu Santo renalguye y nos guía a toda verdad. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, mira aquellas víctimas, esas víctimas, Señor amado, que confiesen, que aprendan a hablar así como hizo, aleluya, de esta persona que yo comenté, aleluya, que le declaró el pecado, se convirtió en un Natán, aleluya. Señor, saca los Natanes, que comiencen a hablar, que comiencen a declarar: fulano hizo esto, fulano hizo chacamara, camanzoja. El rachenda la cama, sí que alaba recamansaya. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, como dice tu palabra, que tú no puedes ser burlado, y tú sabes quién está en pecado, y tú sabes quién tiene un corazón que está presto a arrepentirse, a dejarse examinar por ti. No importa el diagnóstico que tú le des, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor amado Padre, me confirmaste este mensaje en el día de ayer a través de una doncella en Puerto Rico. Aleluya. Y yo decía, wow, 3 veces me lo confirmaste. Gracias, Señor, porque tú sabes todo lo que hay detrás, Señor amado, de estas ondas radiales. Tú sabes todo lo que hay detrás de todos aquellos que ven YouTube, Señor amado. Padre, tú conoces todo. Aleluya. Así, Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu misericordia, que aquellos que confiesen su pecado, Señor, sientan la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que das tú, Señor amado, que no la puede dar el hombre. Porque hay personas que no duermen por el cargo de conciencia. Por el cargo de conciencia, Padre. Libertad en el nombre de Jesús. Libertad sobre ese Señor, Padre. Aleluya. Seas tú glorificado. Seas tú glorificado en todo tiempo. Seas tú glorificado. Toda la gloria, la honra es para ti, mi Señor. Gracias, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Examíname. Y examíname a mí también. Y examina a Rodríguez también. Aleluya. Así que gracias, Rodríguez. Así que esta es su hermana Carmen Isara Rubelte del programa Orientando la Familia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Dios los guarde y los bendiga. Amén. Saluditos y hasta la próxima.